grabación. Recordarles entonces que los días miércoles y viernes estamos entonces trabajando en los TAC, el taller abierto de co-creación del programa de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo, y los días miércoles y viernes trabajamos entonces en el tema de requisitos legales en seguridad y salud en el trabajo. Los miércoles son espacios entonces para solución de dudas, preguntas e inquietudes, normalmente del tema que hemos trabajado en el último encuentro sincrónico, y los encuentros sincrónicos son los días viernes, todos a las 8 de la noche, ¿cierto? Esos son como, digamos, los espacios que tenemos disponibles. Entonces, miércoles, viernes estamos trabajando en el tema de requisitos legales en seguridad y salud en el trabajo. Recuerden que estos talleres son espacios abiertos, son, digamos, espacios simplemente para profundizar en el tema, no tienen actividad, evidencia de aprendizaje, entregables, no, simplemente es que participen, aprovechar como los conocimientos o la información que aquí compartimos, que buscamos que sean como temas muy específicos que sabemos que les van a servir para su quehacer profesional en el área de seguridad y salud en el trabajo. Entonces es más como unos espacios complementarios y adicionales que la universidad les ofrece para que ustedes, digamos, aprovechen y puedan entonces ir profundizando en ciertas temáticas que van surgiendo a medida que uno va avanzando en las asignaturas en la carrera. Recuerden que el viernes trabajamos entonces, venimos como en una línea de trabajo, pues como conectando temas un poco. Habíamos trabajado en el tema de la ley de acoso laboral, en la cual vimos como las modalidades del tema de acoso laboral, y el viernes, como para ir complementando, cerrando ese tema, abordamos el Comité de Convivencia Laboral, ¿cierto? Que es como ese grupo de apoyo interno en la organización que se encarga básicamente de prevenir e intervenir todas las posibles conductas de acoso laboral que se puedan presentar en la empresa, y pues adicionalmente también apoya en la gestión del riesgo psicosocial, digamos que es uno de los riesgos que se están presentes a nivel de la organización. Entonces, vimos como los aspectos normativos de esos comités de convivencia laboral, cómo tienen que estar conformados, el tema de la periodicidad de las reuniones, la forma en cómo se conforman, algo en cuanto a las funciones que cumple ese comité, y eso fue, pues, digamos, como lo que básicamente logramos abordar el día viernes en nuestro encuentro. Esa fue como la última temática que trabajamos. No sé si alguien quiere profundizar en algo, tiene alguna duda específica, es como el espacio para ustedes. Están muy callados hoy. No hay dudas. ¿Hay algún tema que quieran abordar? Eliezer, cuéntanos. Profe, buenas noches, compañeros. No, quería comentarle que son temas supremamente importantes e interesantes y tienen que uno ver con el campo directamente jurídico, que hay temas que se relacionan como ese acoso laboral, tiene que ver como en el campo jurídico, y el otro, la conformación del comité, es administrativo y realmente es supremamente importante para profundizar, analizar y proyectar a las necesidades de las empresas. Muchas gracias, Eliezer, por tu intervención. Ok, profe. Bueno, digamos de pronto como, no sé si, pues, como si no hay de pronto alguna duda específica, en ese marco del tema del acoso laboral y de los comités de convivencia laboral, ¿cierto? Digamos que surge mucho la inquietud con relación a la ejecución o la implementación de las medidas específicas relacionadas con ese tema de acoso laboral. Entonces voy a aprovechar, pues si alguien de pronto tiene alguna duda
pueden ir levantando la mano, no hay ningún inconveniente, pero quiero aprovechar entonces el espacio como para mostrarles un poco en el tema del reglamento interno de trabajo, ¿cierto? Digamos que los reglamentos internos de trabajo, pues digamos que esos modelos de reglamento, los reglamentos internos de trabajo son el elemento que acompaña, ¿cierto? Digamos que es el documento interno a nivel de la organización que acompaña de manera integral cualquier contrato laboral. Eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Es decir, que a nivel de la organización es fundamental que los contratos de trabajo, ¿cierto? Sería como imposible que todo se encuentre como establecido o reglamentado en esos contratos de trabajo. Entonces, en la medida que una organización tenga un buen reglamento interno de trabajo, eso le da peso y soporte para poder tomar acciones o gestión a nivel interno. Si bien es cierto, no es nuestra responsabilidad del área de seguridad y salud en el trabajo hacer esos reglamentos internos de trabajo, sí somos, digamos, como fuente para que esos reglamentos se apliquen y se implementen. Entonces es muy importante que ustedes profundicen un poco sobre ese contenido, esos reglamentos internos de trabajo y aprendan a identificar esos elementos que nos van a servir como herramienta de gestión a nivel de la organización, ¿sí? Por acá alguien levantó la manito, no, o sí. Entonces, a modo pues como de compartirles un poco la información y que ustedes se contextualicen sobre el tema, no sé, digamos, qué tan cercanos les sea el tema de esos reglamentos internos de trabajo, pues para quienes trabajan o para quienes laboran, el reglamento interno de trabajo, pues deben conocer como mínimo el reglamento de la empresa en la cual trabajan, porque como les digo, bajo las normas que establece ese reglamento, son, digamos, sobre todo la aplicación de los procedimientos sancionatorios a nivel de compañía. Entonces, uno como empleado de cualquier empresa tiene que conocer muy bien ese reglamento porque de ahí es donde uno puede tomar acciones específicas para sancionar o proceder con cualquier tipo de decisión a nivel de un contrato de trabajo, por lo que les digo, ¿cierto? Digamos que de manera específica no todo está descrito en el contrato laboral. Entonces, el contrato laboral sí remite al tema de el reglamento interno de trabajo. Entonces, este reglamento interno de trabajo va a tener como esas características de que ese reglamento va a ser aplicable para cualquier cargo en la organización, independientemente de la función que se desarrolla. Entonces, eso nos facilita un poco que esas decisiones generales o esas directrices generales que aparecen en esos reglamentos se puedan aplicar a cualquier nivel de la organización. Entonces, es muy importante que ustedes lo conozcan. Para que conectemos con el tema del acoso laboral, ¿cierto? Entonces, digamos que siempre en todo reglamento interno de trabajo, ustedes van a encontrar que debe de haber un capítulo específico en el cual se declara esas medidas que la organización va a definir para prevenir y corregir las posibles conductas de acoso laboral. Entonces, absolutamente en todos los reglamentos internos de trabajo, después de que fue expedida la ley 1010 del 2006, eso obligó a la actualización de todos los reglamentos internos de trabajo de las organizaciones y todas deben incluir ese capítulo de las medidas preventivas y correctivas para el tema del acoso laboral. Y básicamente es como poner un poco lo que tiene la norma y establece como ese procedimiento interno. Entonces, miren, básicamente me define las modalidades de acoso laboral. Esas modalidades de acoso laboral pues son maltrato laboral, persecución laboral, discriminación laboral, entorpecimiento laboral, inequidad laboral y desprotección laboral. Todas literales a como establece la norma, ¿cierto? Dice quién es el sujeto activo o el autor del acoso laboral y quién es el sujeto pasivo o la víctima del acoso laboral, ¿cierto? ¿Por qué? Porque recuerden que la norma la norma protege a ese sujeto pasivo, que es lo que se considera la víctima en caso de una conducta de acoso laboral. Entonces, es muy importante que quede como explícito para poder entonces intervenir esos actos.
establece, ¿cierto?, qué conductas sí constituyen acoso laboral. Entonces, eso también es tomado textual de la ley. De la ley 1010 establece qué conductas sí se consideran conductas de acoso laboral, y sirve mucho porque si quedan explícitas esas conductas y no son, digamos, únicas, ¿cierto? Las que aparecen acá, que son las que aparecen en la ley, pero sí es muy útil. ¿Por qué? Porque cuando están declaradas específicamente esas conductas de acoso en el reglamento y se comete alguna de esas conductas, pues es innegable la calificación de esa conducta como una conducta de acoso laboral, ¿cierto? Entonces, básicamente permite un poco la aplicación de los procedimientos, ¿cierto? ¿Qué más dice? Establece que no se consideran conductas de acoso laboral, lo que hablábamos en temas de que sigue pudiéndose aplicar el tema sancionatorio, en materia de exigencias al trabajador, todo dentro de los términos, digamos, que permite la ley. Recuerden que hablábamos del caso particular, que no es lo mismo que usted le diga a un trabajador, ¿cierto?, que no está realizando las funciones para las cuales fue contratado, acorde con su manual de funciones, la labor que desarrolla dentro de la empresa, y que tú le hagas una intervención objetiva en función de su cargo y de lo que esa persona hace o no hace, a que tú llegues a desmeritar o a tratar mal a ese trabajador en función de que, pues, de que lo trates de bruto, o que hagas una discriminación en función de su raza o de su género, de su situación social. Entonces ahí ya cambia la connotación de lo que yo puedo o no puedo intervenir a nivel de un trabajador en la compañía. Entonces dice, pues, que básicamente, ¿cierto?, que no se consideran conductas de acoso laboral. Dice entonces, ¿cierto?, que la empresa va a ¿qué? Entonces, que la empresa deberá entonces implementar mecanismos de prevención del acoso laboral, y dentro de esas medidas entonces de prevención del acoso laboral, entonces miren que entra a figurar el comité de convivencia laboral, ¿cierto? Entonces miren que ahí es donde uno conecta, y ese órgano, ese comité de convivencia se convierte en una parte fundamental de la organización, porque incluso miren que está referenciado en el reglamento, y básicamente entonces ese comité es el que va a ejecutar esas medidas preventivas. Entonces es súper importante poder tener bien conformado y funcionando ese comité de convivencia laboral. Y básicamente entonces nos dice, ¿cierto?, que cuáles van a ser entonces esos mecanismos. Entonces, lo primero, ¿cierto?, es que hay que capacitar a todos los trabajadores en la ley 1010, todos los trabajadores deben conocer sobre esa ley de acoso laboral. Nos dice que también hace parte, pues, que hará parte del programa de inducción del personal de la empresa, ¿cierto?, cómo es el procedimiento para que las personas prevengan y para el tema de solucionar posibles conductas de acoso laboral. También nos dice entonces que se van a diseñar actividades para fortalecer, ¿cierto?, esa vida laboral, lo que llamamos esa implementación de esos manuales de convivencia a nivel de la organización, para ayudar un poco en el tema de la prevención de esas conductas. Y pues también obviamente entonces ya desde la perspectiva de ya los procesos instaurados ante la oficina del trabajo, pues entonces dice que se harán pues las intervenciones respectivas según las declaraciones que haga la oficina del trabajo, ¿cierto? Básicamente eso es como lo que se puede hacer a nivel de la organización. Dice cómo se conforma el comité de convivencia laboral, que básicamente es lo que establece la resolución 652. Entonces miren que es explícito, dice la cantidad de miembros. Estos miembros, recuerden que varían en función de ¿qué? Del tamaño de la empresa, ¿cierto? Esta cantidad de integrantes varía en función de la empresa, si son menos de 20 trabajadores o si son más de 20 trabajadores. Entonces, dependiendo de la organización, van a cambiar ese número de integrantes. ¿Listo? La restricción que existe para que en el comité de convivencia laboral entonces no puedan pertenecer personas que hayan tenido en los últimos 6 meses, ¿cierto?, conductas asociadas con temas de acoso laboral, y que la vigencia del comité, ¿cierto?, es por 2 años. Ahí está como básicamente la información.
nos repite, ¿cierto?, las funciones del comité que están establecidas en esa resolución, en la normativa específica, y declara entonces cuál es el procedimiento interno que se va a seguir en caso de que se interponga una conducta de queja, de una posible queja, de una situación de acoso laboral. Entonces, básicamente, pues el proceso es que se debe radicar la queja, ¿cierto? Y eso se radica ante el secretario del Comité de Convivencia. Recuerden que cuando ya es queja oficialmente, cuando lo que yo quiero es poner una queja directamente, esa tiene que ser directamente interpuesta por la víctima del acoso laboral, no puede ser anónima, tiene que ser directamente pues con nombre de la persona que le está interponiendo. Hay que revisar entonces por parte del comité esas evidencias que está presentando la persona que está interponiendo y hacer la citación individual a las partes para poder, ¿cierto?, para poder analizar la versión de cada una de las partes y en caso pues de que haya hecho que pueda constituirse en esa conducta, entonces, ¿qué se hace? Entonces se debe hacer una citación conjunta para tratar de llegar entonces a conciliación, hacemos como ese proceso inicial de conciliación. En ese proceso de conciliación entonces se establecen unos compromisos y en función de esos compromisos entonces se establece un plan de trabajo. Y en función de ese plan de trabajo, pues obviamente hay que hacerle entonces un respectivo seguimiento para garantizar que se implemente. Lo que les decía, si puede que el tema sea que el jefe no está manejando un buen liderazgo, que está teniendo una intervención que puede requerir un apoyo adicional, un apoyo extra, pues deberá realizarse las acciones y hacerle seguimiento a que esas actividades sí se ejecuten. ¿Listo? Lisbeth, cuéntanos, buenas noches. Hola, profe, buenas noches. Una preguntita. Sí. Ahí en el reglamento de trabajo también tiene que estar inmerso como el reglamento sancionatorio en caso de que el colaborador o el trabajador cometa alguna falta. Ahí también va inmerso. Sí, dentro del reglamento interno va, ya me voy a devolver un poquito como para mostrarles las otras partes del reglamento. Esto es específicamente lo que tiene que ver con acoso. Y adicionalmente, una de las partes claves del reglamento interno de trabajo es el procedimiento sancionatorio, es decir, la escala de faltas para poder aplicar sanciones en términos de conductas que no son permitidas en la organización e incluso tienen que estar declaradas cuáles son las conductas o las acciones que dan terminación por justa causa de la relación laboral. Bueno, entonces acá, ¿cierto? Digamos que las conductas de acoso laboral, ¿cierto? Digamos que pueden entonces generar sanciones muy específicas en la cual, digamos, la escala, pues como digamos, de sanciones que se pueden aplicar es entonces, si por ejemplo, si se, ¿cierto? Digamos, si se logra entonces demostrar una conducta de acoso laboral, ¿listo? Y, por ejemplo, esa conducta genera entonces la renuncia del trabajador, ¿cierto? Que se está viendo afectado, entonces digamos que yo puedo entonces terminar ese contrato para ese trabajador, ¿cierto? Lo puedo entonces le puedo hacer una terminación con justa causa a ese contrato, ¿cierto? Puedo entonces no tener que pasarle preaviso, ¿listo? Es decir, puedo estar dentro de los términos y puedo terminar el contrato en cualquier momento. Puedo también, por ejemplo, bueno, me pueden multar, ¿cierto? Las multas que me pueden imponer como empresa por tolerar, ¿cierto? Conductas de acoso laboral puede implicar multas de entre 2 a 10 salarios mínimos, el permitir ese tipo de conductas y no hacer ningún tipo de intervención. Y también puede entonces llegar a incurrir, ¿cierto? En tener que pagar los tratamientos. Recuerden pues que digamos que una persona que es víctima de acoso puede requerir entonces tratamiento
médico, psicológico, a raíz pues como de esa alteración que sufre, porque normalmente pues hay alteraciones de tipo psicológicas, ¿cierto? De manejo de estrés, y pues el estrés puede traducirse en patologías fisiológicas bastante complejas. Entonces como empresa puedo tener que llegar incluso a asumir eso, es hasta el 50% de esos costos de esos tratamientos, si como empresa no evidencio ningún tipo de medida preventiva o de algún tipo de intervención y tolero ese tipo de situaciones. Entonces, ojo que puedo llegar a tener pues como esas implicaciones a nivel. ¿Listo? Lo que les decía, ¿cierto? Entonces digamos que las garantías que tiene la persona que está siendo víctima del acoso, entonces lo que yo les comentaba, ¿cierto? Entonces digamos que la persona que es víctima en temas de conductas de acoso se considera entonces protegida desde que obviamente, ¿cierto? Se considera como protegida desde que los hechos sean debidamente probados, y asimismo en los casos en los cuales no sea una conducta debidamente demostrable, pues también, ¿cierto? El juez puede entonces incluso interponer desde la perspectiva laboral, puede imponer entonces sanciones a esa persona que de manera, sin las evidencias y sin las pruebas, puede también entonces imponerle sanciones económicas. Y recuerden que quien está siendo demandado, ¿cierto? Quien está siendo culpado en temas de conductas de acoso y que no tenga, y que no haya las suficientes pruebas, entonces él también civilmente puede demandar a esa otra persona por el tema de calumnia. Entonces, ojo que tiene varias como implicaciones. ¿Sí? Entonces, miren que el reglamento es explícito pues como en contemplar esos elementos de acoso laboral que van entonces a permitirme a mí hacer gestión dentro de la organización. Entonces, muy importante que los mismos integrantes del Comité de Convivencia Laboral conozcan esos artículos que están dentro del Reglamento Interno de Trabajo, garantizar que esos artículos son de entendimiento y de conocimiento por todas las personas dentro de la organización, para poder entonces garantizar que en el caso que se requiera aplicar, pues tengamos las herramientas suficientes para poder aplicarlo, ¿cierto? Eso en cuanto a la parte de acoso laboral dentro del Reglamento Interno de Trabajo. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, profe. Profe, una consulta que no tiene que ver con lo de con lo que estamos hablando, pero en el reglamento interno de trabajo también van descritas las políticas, por ejemplo, la de cero alcohol, tabaquismo, ahí también van descritas. Entonces se pueden considerar, bueno, voy a irme entonces como a la otra parte de lo que las otras cosas que tiene el reglamento. No sé si alguien tiene alguna duda específica con relación a esa parte de acoso dentro del reglamento o si miramos los otros elementos. Profe, una consulta, esas multas que le colocan a la empresa como tal, ¿a dónde se pagan o quién recibe esos dineros? La oficina del trabajo. Y si no estoy mal, eso tiene, pues tiene como un fondo de recolección y eso va, ¿cómo es que se llama? ¿Fondo Nacional de qué? Pues eso tiene como una destinación específica. Dependiendo, digamos, dependiendo como del tipo de sanción, ¿cierto? Digamos, por ejemplo, si ocurre una sanción por tema de incumplimiento, suponte una investigación de un accidente de trabajo, por ejemplo, grave o mortal, en el cual entonces se evidencia culpa por parte de la empresa, entonces la sanción es de tipo administrativo. Entonces, ese dinero, como corresponde, ¿cierto? Digamos, como a temas de riesgos laborales, entonces va al fondo de riesgos laborales, ¿cierto? Y ese fondo pues utiliza la plata para recursos, para realizar actividades de campañas en el tema pues de riesgos laborales. Y así, ¿cierto? Digamos que dependiendo, cuando es, por ejemplo, a título personal, digamos, cuando es una demanda personal, obviamente pues como de un trabajador, por ejemplo, un trabajador que pues sustenta que está mal liquidado, ¿cierto? Entonces, la oficina del trabajo interpone, ¿cierto? Hace la revisión
y entonces la empresa tiene que pagar. ¿Y qué paga? Paga la indemnización que le corresponde o los dineros que se le deben al trabajador, ¿cierto? Mal liquidados, y adicionalmente tiene que pagar vía administrativa los costos, digamos, del juez y después, digamos, los abogados y como todo el sistema jurídico que intervino para resolver ese tema, ¿cierto? Entonces, con eso se pagan ese tipo de acciones. Gracias, profe. Con todo el gusto. Bueno, chicos, entonces pues comentándoles como un poco sobre el contenido entonces de ese reglamento, ¿listo? Entonces, el reglamento pues se divide por capítulos y entre esos capítulos entonces van a estar la información de los requisitos de ingreso, el tema del periodo de prueba, que son temas netamente contractuales, el tema de los trabajadores que se consideran trabajadores accidentales o transitorios, los horarios de trabajo de la empresa, y recuerden que sus horarios de trabajo, pues digamos, son los que van a determinar en cierta medida la condición laboral del trabajador. Está el tema del trabajo suplementario y el trabajo nocturno, cómo se paga ese trabajo suplementario y ese trabajo nocturno. Los turnos, digamos, especiales de trabajo nocturno que están reglamentados en la norma. Los días de descanso legalmente obligatorios, ¿cierto? Entonces, digamos que desde aquí, por ejemplo, está declarado que en Colombia son días de descanso legalmente obligatorios, todos los que están contemplados como, por ejemplo, feriados. Entonces, digamos que no es porque el empleador quiera o no quiera, o sea, por ley, el empleador tiene que declarar, ¿cierto?, que esos días de descanso son remunerados y que todos los trabajadores tienen derecho. No es que sea que la empresa muy querido nos dio el festivo, no. El hecho de que los festivos existan, eso hace que aparezcan acá. Nos habla del trabajo de los domingos, el tema, digamos, de los descansos que se compensan, ¿cierto? Entonces, viene ahí como toda esa información, básicamente de la relación como contractual, el tema de las vacaciones, el tema Profe, de los permisos. Dime. Pero un domingo nunca se paga el 100% del domingo, ¿cierto? ¿O sí? Porque yo recuerdo que trabajé en una empresa y solamente el domingo era el 75% y los sábados era el 25%, porque como se trabajaba de lunes a viernes las 48 horas para no trabajar el sábado, el domingo pagaban el 25%, algo así más o menos, no recuerdo muy bien. Sí, mira, digamos que cuando se trabaja el día, o sea, por norma general, ¿cierto? Cuando una empresa tiene turno, por eso es que el turno de trabajo es tan importante que se defina, porque cuando en una empresa el turno de trabajo es lunes, viernes, ¿cierto? Todo trabajo que se haga en sábado va a ser extra, ¿listo? Y el trabajo en dominical se paga como extra dominical, ¿cierto? Así es, digamos, como la forma de pagarse. Y pues básicamente el trabajo extra, el trabajo en dominical se paga al 75%, ¿cierto? Lo que tú tienes. Pero si es extra y dominical, ¿cierto? Entonces, mira, este es el de dominical, que es remuneración en trabajo en día de descanso, que es domingo, ¿cierto? Entonces, por trabajar en domingo sería el 75%. Y si ese 75%, ¿cierto? Es entonces en turno extra, entonces el hecho de que sea trabajado en turno extra va a implicar entonces, espérame que acá lo debo tener, 25, ¿cierto? Quedaría el 100. No lo veo. Sí, entonces mira, si es entonces dominical, ¿cierto? Por solo hecho, independientemente de las horas que trabajes, si trabajas un domingo y ese domingo es día de descanso en la empresa, entonces te pagan el 75. Si en la semana ya habías cumplido las 48 horas y trabajas ese domingo, entonces ese domingo se considera adicionalmente extra, ¿cierto? Entonces sería dominical extra y eso te daría el 100%. Ok, profe. Entonces eso queda todo declarado aquí, ¿cierto? En el reglamento. Entonces eso, por eso es como tan importante aprender como a manejarlo y que la información esté, ¿cierto? Como muy clara, porque es, digamos,
la guía, ¿cierto? Esa es la hoja de ruta, y lo que no esté ahí explícito, chicos, es, digamos, un poco complejo de gestionar o implementar a nivel de la organización. Y tristemente la mayoría de los trabajadores desconocemos los reglamentos internos de las organizaciones. Entonces, solamente lo viene uno a conocer cuando lo sancionan. Entonces, hay que conocerlo desde el principio, porque es, digamos, donde están declaradas las reglas del juego. Entonces, acá está el tema del pago de los salarios, ¿cierto? Cómo se pagan los salarios en la empresa, el tema de acceso a los servicios médicos, y digamos que acá está incluido el tema de riesgos laborales, seguridad y salud en el trabajo. Entonces acá, ¿cierto? Se indica cómo es el tema de la atención, por ejemplo, de primeros auxilios, el tema de la implementación de las medidas de seguridad e higiene, el proceso de reporte e investigación de los accidentes de trabajo, ¿cierto? La publicación del reglamento de higiene de trabajo. Esos son como básicamente a lo que refieren temas específicos de seguridad y salud en el trabajo. Tiene unas prescripciones de orden que son los deberes y derechos del trabajador en la relación contractual, ¿cierto? Y básicamente entonces las obligaciones entonces que tiene el trabajador, que está prohibido. Y miren que esas prohibiciones son muy importantes que se tengan, digamos, muy claras, porque esas prohibiciones son las que nos van a remitir directamente a esas situaciones en las cuales se puede considerar una terminación de contrato con justa causa, ¿cierto? Entonces, esas prohibiciones, ¿cierto?, quedan ahí, digamos, como explícitas en el reglamento. Y entonces ya viene todo el tema de las sanciones disciplinarias. Entonces, digamos que ahí va a aparecer entonces, este modelito a mí en particular me gusta, porque este modelo entonces establece cuál es la falta, establece qué tipo de falta es, ¿cierto? Digamos de qué categoría de falta es, y dice qué pasa en temas sancionatorios si usted comete la falta por primera vez, por segunda vez y por tercera vez. Entonces, ¿qué pasa? En los procesos sancionatorios a nivel de compañía, usted puede cometer una falta, en algunos casos hasta 3 veces, ¿cierto? Entonces, usted puede llegar tarde hasta 3 veces, ¿listo? Entonces, si llega la primera vez, a usted le van a hacer un llamado de atención por escrito. Si llega tarde otra vez, entonces ya sería la segunda vez, le van a hacer entonces un proceso por lo mismo, entonces usted lo pueden hasta suspender hasta 3 días por haber llegado tarde por segunda vez. Y si vuelve a llegar tarde por tercera vez, lo pueden suspender hasta por 8 días. Entonces, recuerden que esas suspensiones es que lo mandan para la casa sin plata. Pero eso es básicamente que a uno lo suspenda. ¿Qué pasa entonces si usted vuelve a llegar una cuarta vez, ¿cierto? Tarde. Entonces, mire que ya se agotaron la escala de faltas. Eso significa que si usted agota la escala de faltas para una falta en particular, eso le va a generar entonces de una remisión ¿a qué? A una terminación de contrato con justa causa, ¿cierto? Eso es, digamos, como lo máximo a lo cual usted se puede extender en términos sancionatorios. Pero hay unas faltas que no dan hasta la tercera vez. Si ustedes miran, ¿listo? Entonces, digamos que si usted, ¿cierto? Vamos a ver una acá que sea no tan común, que no tenga que ver con llegar tarde. Por ejemplo, resulta que a usted le pagaron de más. ¿Listo? La empresa se equivocó y le consignó el doble del sueldo. Y usted muy querido, muy contento, se quedó callado. ¿Listo? Entonces, si usted hace eso por primera vez, ¿listo? Entonces, en ese caso, entonces a usted lo pueden suspender hasta por 8 días. Pero si eso llega a volver a pasar y usted vuelve y comete la falta, es decir, no dice nada, no avisa, no dice que cómo devuelve la plata, ¿listo? Entonces miren que ya ahí no hay segunda y tercera vez, ¿no? Dice, mire que le dice, no aplica sanción disciplinaria, se considera falta grave y remite de una vez al artículo 93. Y el artículo 93 del reglamento es aquel que contiene las causas para terminar, las sanciones para considerar terminación con justa causa del contrato laboral. Entonces miren que ahí no tengo que esperar hasta que pase 3 veces. Con la segunda vez ya de una me remite a que ese trabajador le puedo terminar el contrato con justa causa. ¿Listo? Dentro de estas escalas, y miren, esto lo define la empresa, esto es a criterio de la empresa.
¿Y qué quiero mostrarles? Que no es explícitamente a temas, por ejemplo, a temas explícitos de funciones, sino que, por ejemplo, un trabajador que incumpla, miren acá, incumpla las disposiciones del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo en cualquiera, ¿cierto?, de sus alcances. Entonces, por ejemplo, cosas tan básicas como la utilización de los elementos de protección personal. Entonces, eso es una disposición del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa, es una norma de seguridad de la organización. Yo por primera vez en esta empresa, por ejemplo, lo puedo suspender hasta por 8 días. Y eso vuelve y pasa y allá no le dan la oportunidad. Ahí le terminan el contrato. Entonces, digamos que miren que dentro de ese reglamento, una empresa que tenga las cosas muy bien organizadas va a tener ahí explícito qué tipos de sanciones se pueden imponer por incumplimiento de cualquier tipo. Y un trabajador que firma conocimiento, que firma su contrato y bajo la firma de ese contrato está adjunto ese reglamento interno de trabajo, entonces usted le puede aplicar el proceso sancionatorio, usted no, pues gestión humana le puede aplicar el proceso sancionatorio y puede tomar las medidas disciplinarias respectivas. Entonces, por eso es como tan importante tener unos buenos reglamentos internos, conocerlos, ¿cierto? Para poder entonces hacer las debidas implementaciones dentro de la organización. ¿Listo? Dime, Eliezer. Profesora, en ese campo, en ese caso que usted estaba mencionando, entonces ese reglamento interno de trabajo se convierte en una herramienta poderosa tanto para el empleado como también para la empresa. Y en un momento determinado, si el empleado cometió X o Y error y está establecido dentro del reglamento, la empresa, como usted lo mencionó, puede disponer de los medios para retirarlo. Y él se puede quejar o va ante los medios o los mecanismos y no cabe porque violó el reglamento interno el reglamento interno, entonces no tienen por dónde entrarse y lo pueden despedir sin sancionar a la empresa. Así es, Eliezer. Digamos que, ¿qué características tiene? Pues esto obviamente en la ejecución tiene que demostrarse el debido proceso, ¿cierto? Es decir, desde la perspectiva legal, toda persona tiene derecho a defenderse. Es decir, tú tienes que evidenciar como organización, ¿cierto?, que le hiciste una citación a descargos a esa persona, le tomaste los descargos, le presentaste las debidas pruebas, se hizo el análisis y si el trabajador reconoce o no, ¿cierto?, la culpa ante la falta que está cometiendo y pues digamos se establece un proceso sancionatorio. O sea, normalmente tiene que quedar eso muy bien documentado porque va a ser tu soporte para entonces poder tomar decisiones legales en cuanto a la terminación del contrato. Pero es bien manejado, es la mejor herramienta para uno poder realizar toma de decisiones a nivel de la organización. Gloria, cuéntanos. Profe, buenas noches compañeros. Y una pregunta, profe, una persona que esté en fuero por licencia de maternidad o en su defecto por licencia de lactancia, ¿también aplica para estas sanciones? Mientras esté en el periodo de licencia, ¿cierto? Digamos que no va a estar trabajando, entonces no va a tener, pues no va a ser sujeto de que se le apliquen estas condiciones. ¿Por qué? Porque no va, digamos, no va a tener, digamos, esa posibilidad pues de elaborar, entonces no va a estar, digamos, cometiendo, pues no va a estar con la posibilidad de cometer una sanción. Sin embargo, hay unas faltas que se consideran ahí en el reglamento que podrían aplicarle. Por ejemplo, suponte que es una persona que está incapacitada, ¿cierto? O que está en un periodo de licencia y dentro de eso pasa mucho, digamos que son herramientas que a uno le sirven para gestionar mucho. Tú tienes un trabajador incapacitado, ¿cierto? Vamos al fuero, digamos, de incapacidad más sencillo, es un trabajador incapacitado. Y digamos que contra esa incapacidad, el médico determina cuál es el tratamiento médico que ese trabajador debe seguir. Si tú llegas a evidenciar o tienes forma de demostrar, por ejemplo, que al trabajador le mandaron, ¿cierto?, reposo por 20 días. Entonces el trabajador tiene un mes incapacitado
y él debe tener reposo en casa durante 20 días, o debe asistir a 10 sesiones de terapia, o tiene que tomarse estos medicamentos, ¿cierto? Es decir, está el tratamiento médico y el trabajador incumple ese tratamiento médico y a razón del incumplimiento de ese tratamiento médico se llega a prorrogar la incapacidad, tú puedes hacerle un proceso sancionatorio a ese trabajador por incumplimiento de las órdenes médicas en un tratamiento médico. ¿Por qué? Porque es que a ese trabajador le están pagando la incapacidad, es porque es trabajador. Entonces él está en la obligación de cuidar su estado de salud y no puede desmejorar, ¿cierto?, su condición de salud simplemente a discreción para quedarse más tiempo incapacitado. Entonces tú puedes, ¿cierto?, recopilar, porque a mí me ha pasado, o sea, usted los encuentra, trabajadores supuestamente incapacitados, y usted los encuentra en el centro comercial haciendo compras. Entonces usted dice, y este no que estaba tan enfermo, que tenía neumonía, que no sé qué, que no podía salir de la casa y qué hace en la calle. Ese tipo de pruebas a ti te sirven para hacer procesos sancionatorios contra esas personas, estando incapacitado, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, lo que pasa es que las licencias de maternidad, digamos que no son incapacidad, son licencias. Entonces ahí como que no existen muchas restricciones realmente. ¿Y la de lactancia, profe? Y la de lactancia, si tú llegas a demostrar que esa persona no hace uso, ¿cierto?, del tiempo destinado para la labor de lactancia, está haciendo el incumplimiento de una directriz legal. Ok, profe, pero por ejemplo, en el caso de las llegadas tardes con las llamadas de atención y en su defecto la terminación de contrato, cuando pues ya pase de las 3 ocasiones donde se sanciona pues por escrito y con los días laborales. Digamos que ahí hay que tener eso, digamos, eso hay que mirarlo, ¿cierto?, muy al detalle, ¿cierto? Porque digamos que el tema de llegar tarde, que la justificación es porque no puede dejar la niña no puede dejar el niño solo, no tiene quien se lo reciba, ¿cierto? Entonces ahí hay que hacer un proceso de acompañamiento, ¿cierto? Porque digamos que hay un nivel de protección especial en el cual, digamos, nosotros como empresa estamos obligados a proteger en cierta medida ese núcleo familiar. Entonces, antes de aplicar el proceso, hay que hacer un proceso de seguimiento y de intervención con con esa persona a nivel, digamos, de tratar de ayudarle a resolver esa situación. Entonces, hay que buscar y evidenciar de que, bueno, no, a la persona se le permite entrar 15, 20 minutos más tarde, media hora más tarde, pero debe compensar, por ejemplo, con tiempo de almuerzo, ¿cierto? Pero como facilitarle las cosas sin regalarle tiempo, porque bajo ninguna circunstancia la norma te exige que le tengas que regalar el tiempo, no, simplemente es tratar de ser un poco más flexible en ese tipo de situaciones. Pero ya cuando son casos extremos, ¿cierto? En el que tú dices, no, es que pues realmente es que no quiere madrugar, ¿cierto? Que definitivamente no hay cómo llegar a un punto medio, tú digamos que sí puedes tomar decisiones. Ok, profe, gracias. Con gusto. Este tema, chicos, como les digo, si bien es cierto, no es nuestro, o sea, no es nuestro quehacer, pero sí es muy importante que lo aprendan a manejar, ¿cierto? Y los que trabajan, la invitación es a que revisen esos reglamentos internos de trabajo de sus propias empresas, ¿cierto? Para que vayan conociendo un poco, miren la estructura. Uno a veces se encuentra sorpresas y uno dice, ay Dios, yo no sabía que por eso me pueden sancionar, ¿cierto? Entonces, como para que ustedes también se instruyan un poquito en ese tema. Deiber, cuéntanos. Profe, una consultica, ese material de trabajo del que siempre nos presenta en las clases tuyas, el Word y todas esas cosas, ¿eso en algún lado no lo puede dejar o eso es personal tuyo? Se los comparto siempre en la carpeta del Drive. Acá tienen el link, por acá ya Mile nos había hecho el favor de copiarnos en el chat el link, ahí les subo siempre las memorias de lo que vamos trabajando. Entonces, por ejemplo, hoy que vimos este documento, se lo subo para que lo tengan. Ahí en ese link aparece todo, ¿sí, profe? Todo lo que hemos trabajado, sí. Todas las presentaciones. Ah, vale, profe, muchas gracias, muy amable. Con todo el gusto.
¿Qué más duditas pueden tener, chicos? Profe, Dime. ¿cuántos reglamentos debe tener una compañía aparte del reglamento interno de trabajo? El reglamento de higiene y seguridad. Y ya. Esos dos. Sí. Ujú. Gracias, profe. Lo que pasa es que el reglamento interno de trabajo debe publicarse en 2 lugares visibles de la empresa. Y Mala dárselos a publicidad conocer a los empleados nuevos, ¿cierto? a todo el personal. Digamos, tú tienes que evidenciar que todo personal, toda persona que te firma el contrato de trabajo conoce el reglamento interno de trabajo y el reglamento de seguridad, higiene y ocupación. Profe, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, compañero. Profe, una pregunta fuera pues de como este tema, Dime. pero es algo que está sucediendo pues como en mi lugar de trabajo, y es que tenemos un riesgo latente de probable caída del techo de nuestra planta de tratamiento, y pues ya he hecho lo pertinente como hablando con los jefes inmediatos, y no han tomado como carta en el asunto. En este caso, ¿qué de pronto me aconseja hacer o qué conducto seguir? Pues entonces, mira, siempre desde la perspectiva de gestión de seguridad y salud en el trabajo, como nosotros difícilmente somos tomadores de decisiones, entonces siempre debe quedar la condición reportada, ¿cierto? Es decir, tú evidencias una condición de riesgo, debe quedar el reporte de esa condición de riesgo, ¿listo? Y debe quedar entonces la notificación, sea que tú lo hagas mediante un correo electrónico, sea que tú lo hagas mediante un acta, ¿cierto? Un acta de reunión, el medio que consideres, digamos, interno, que sea probatorio para demostrar que la situación se informó y que digamos que ya quedó a nivel de decisión de las personas que entre la organización tienen ese nivel de decisión. Y finalmente, pues el que va a terminar respondiendo va a ser entonces el gerente o representante legal de la compañía, porque es sobre quien recae la implementación final de todas las medidas requeridas en temas de seguridad y salud en el trabajo. Pero debes dejarlo por escrito. Ah, bueno, profe, bueno, muchas Ujú. gracias. Bueno, yo pues ya he sido como insistente hace mucho tiempo. Primero pues utilicé el canal como verbal, y no he sido escuchado, pues entonces ya pues directamente a la jefe de planeación ya le mandé las fotos y las condiciones en que estamos trabajando. Sin embargo, como le digo, pues no, pero ya pues ya quedó, o sea, evidencia, ya se mandaron Exacto. Ujú. fotografías, se mandó el escrito, y es que ni siquiera la encargada de seguridad y salud ha aparecido por allá. No la han dejado ni ir, pues como digo yo, porque ya debería de haberlo hecho, y no, tampoco aparece siquiera. ¿Y ustedes tienen representantes del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo allá en pues en esa planta? ¿O No, no lo no? tenemos porque no lo han querido hacer. Ellos solamente tienen una persona encargada de seguridad y salud en el trabajo, pero no hay comité de nada, porque eso es, o sea, yo trabajo directamente con el municipio, Ah, ok. y los municipios son muy dados pues a manejar eso como muy deportivamente. Ellos Ujú. no manejan eso como legalmente está establecido. Bueno, y digamos, Entonces, y no hay, digamos, como estandarizado o definido un mecanismo de comunicación interna, pues de ese tipo de situaciones en seguridad y salud en el trabajo. Es decir, como municipio, ¿existe algún canal en el cual cualquier trabajador pueda hacer como ese reporte o no? No está eso estandarizado. no, estandarizado como tal no, aunque a mí me han aconsejado pues de que escriba directamente el correo institucional, pues. Exacto, Dicho, no, sí. escriba el correo institucional, cosa que, Ahí pues, quede la que evidencia. sea de dominio público, y que se sepa pues de que si les pasa algo, pues Fue negligencia. ya pues como una evidencia anterior. Exactamente. Ese es como el deber ser. Ujú. Ah, bueno, profe, muchas gracias, muy amable. Con gusto, Wilson.
Bueno, chicos, entonces, pues digamos, este era como el espacio que teníamos disponible para el día de hoy. Recuerden que jueves y viernes tenemos encuentros sincrónicos. El día de mañana, en el tema de requisitos legales, en el tema de sistema de gestión, en los requisitos de la etapa de planeación, vamos a trabajar lo que tiene que ver con el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es uno de los requisitos, entonces, dentro de la norma. Y el viernes, en el encuentro sincrónico de requisitos legales, vamos a trabajar entonces la norma de riesgos psicosociales, ¿cierto? Como para que ustedes se ilustren un poco y tengan un poco más de información con relación a esa norma específica de riesgo psicosocial, como para que vayamos abordando esos temas. ¿Listo? Entonces, muchas gracias por conectarse, por el tiempo que me dieron al inicio para poder iniciar, y pues espero verlos el día de mañana y el día viernes. Bueno, Sí, profe, feliz muchas noche. gracias. Feliz Con noche todo para gusto. Profe, todos. feliz noche, gracias. Buenas noches, señor. Feliz noche. Buenas noches. Una feliz noche para todos. Profe, gracias, feliz noche. Feliz noche.